Lo que vamos a ver ahora es la última estructura que tiene un conjunto con dos operaciones internas, que es la de cuerpo. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Supongamos que tengo un anillo conmutativo. Supongamos que tengo un anillo conmutativo. Si además el conjunto A, sin el neutro, sin el cero del anillo, con la segunda operación, es un grupo abeliano. Bueno, abeliano no hace falta porque ya dijimos que el anillo es conmutativo. Así que ya lo estamos diciendo acá. Si con esta segunda operación es un grupo, entonces estoy frente a un cuerpo. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta que estoy partiendo de un anillo conmutativo, es decir, que con la segunda operación es conmutativo. Y le pido que sea grupo. ¿Qué quiere decir? Que le estoy pidiendo que todos los elementos sean inversibles respecto de la segunda operación. ¿Sí? Luego, con todo lo que nosotros ya sabemos de anillo, ¿esto qué significa? Que si yo tengo un dominio de integridad, ¿qué eran los dominios de integridad? Eran aquellos anillos con unidad, conmutativos y sin divisores de cero. ¿Sí? Y además, es un anillo de división, es decir, todos sus elementos son inversibles respecto de la segunda operación, entonces lo que tengo es un cuerpo. ¿Sí? Luego concluyo rápidamente que todo cuerpo es un dominio de integridad. ¿Y eso qué significa? Y que en un cuerpo no hay divisores de cero. Primera propiedad que puedo decir. No hay divisores de cero. Obvio, pues es un dominio de integridad. ¿Qué otra propiedad? Y yo ya estoy diciendo que con la segunda operación es grupo. Luego se cumplen las propiedades de grupo para la segunda operación. Por ejemplo, que toda ecuación de la forma X compuesto con A igual a B, siendo A obviamente distinto del neutro de la primera operación, tiene solución única. Las ecuaciones de este tipo tienen soluciones únicas. ¿Sí?
algo que nosotros ya probamos cuando vimos grupos. La única salvedad que tenemos que hacer, el único cuidado que tenemos que tener, es que con la segunda operación tenemos que dejar afuera el neutro de la primera. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dejar afuera el neutro de la primera? A ver, ¿qué les parece? Por la división por cero. Porque no tiene divisores de cero. Exacto. Es un dominio de integridad, no tiene divisores de cero. Entonces, obviamente no lo puedo considerar a ese elemento ahí. Bien, bien, están atentos, me gusta. Bien, ya entendimos lo que es un cuerpo. ¿Sí? Ahora vamos a ver un tema que yo sé que les va a gustar. Vamos a ver la ampliación de Z. Ampliación de Z. O sea, dado el dominio de integridad de los enteros. ¿Sí? Bien. Definimos una relación de equivalencia en Z por Z. De tal manera que vamos a decir que el par AB está relacionado con el par CD si y solo si A por D es igual a B por C. Esta relación nosotros ya la demostramos allá en su momento que era una relación de equivalencia en Z. No lo vamos a volver a probar. ¿Qué es lo que hace la relación de equivalencia? Me particiona al conjunto de los enteros en clases. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener la clase de el par 1, 2. Voy a tener distintos pares ordenados y, por ejemplo, voy a tener al par 1, 2, obviamente, porque es reflexiva, al par 3, 6, al par 2, 4, sin ningún tipo de orden los estoy poniendo. Etcétera. Esto nosotros ya lo vimos. Me queda particionado en clases de equivalencia. Formo un conjunto cociente. ¿Sí? Un conjunto cociente con todas las clases de equivalencia. ¿Me van siguiendo? Y ahora, dentro de ese conjunto cociente, voy a definir dos operaciones. Voy a definir una suma y voy a decir que la suma del par AB más el par CD, cada uno de ellos elementos de alguna clase de equivalencia, ¿sí? Me va a dar el par A por D más B por C, BD. Y voy a definir un producto diciendo que el producto de los pares AB, CD me va a dar otro par ordenado de la forma A por C, B por D.
defino una suma y un producto. De esta manera. Entonces, ese conjunto cociente, con esas dos operaciones nuevas que acabo de definir, es un cuerpo. Tiene estructura de cuerpo. A cada una de las clases de equivalencias se le llama número racional. Y al conjunto cociente se lo simboliza con la letra Q. Entonces, fíjense lo que acabamos de hacer. Partimos de un anillo. Dentro de ese anillo definimos una relación de equivalencia. Me particiona al conjunto en clases. Defino dos operaciones entre esas clases. Y ese conjunto cociente con las dos operaciones se transforma en un cuerpo. Por eso se llama ampliación de Z, porque Z es un anillo y yo a través de esa relación logro crear un cuerpo. La pregunta sería, ¿será siempre posible esto? No. No nos olvidemos que Z no es un anillo cualquiera. Es un dominio de integridad. Entonces, ¿será siempre posible hacer esto en un anillo? No. Necesito tener un dominio de integridad. Ahora, si yo tengo un dominio de integridad, siempre lo voy a poder ampliar a una estructura superior como la de que es cuerpo, de la misma manera, determinando una relación de equivalencia y después definiendo dos operaciones entre sus clases. Y me va a dar un cuerpo. ¿Qué opinan? Yo sabía que les iba a gustar. ¿O no? Profe, entonces quiere decir que si tenemos, o sea, que eso siempre se puede realizar siempre y cuando el anillo sea dominio de integridad. Si no, no lo podemos hacer. No. Y las operaciones que usted que relaciona con las clases, las dos últimas, ¿eso siempre es así? O sea, porque la multiplicación de A por D más B por C, ¿siempre es así? Es como que te da dos, o sea, un punto, pero Depende. Depende. Yo acá las definí así. No quiere decir que siempre, porque depende de la naturaleza de con qué estás trabajando, de los elementos y de las operaciones que tengas definidos o que puedas definir dentro de las clases de equivalencia. Acá porque está hablando de pares ordenados de números enteros. claro. Y las defino así. Y si vos las mirás en detalle, esa es la suma de dos números racionales. Sí. Pero como que no se suma comúnmente, por ejemplo, ahí está sumando la A con la D. O sea, perdón, No, está multiplicando la A con la D no más lo la estás B con la... viendo. No. ¿Qué te dije? Que cada par ordenado, Sí, cada clase de equivalencia, yo le llamo número racional. sí. Y vos los números racionales los disponés de esta manera. Ah, sí. Ah, claro, sí, tienes razón. ¿Cómo sumás esto? ¿Así? Claro.
Sí, sí, es verdad. Eso es la que no me había dado cuenta. Claro. Ujú, ujú. ¿Entendés? Bueno, ahí sí. Bien, ¿alguna duda? Vamos para adelante. Ahora vamos a ver un tema que ya lo vimos en anillo, que es la característica, pero ahora de un cuerpo. El concepto es exactamente el mismo, ¿sí? Y como todo cuerpo es un dominio de integridad, entonces aplican las mismas propiedades. ¿Y qué propiedades habíamos visto nosotros que pasaba con la característica? Que nosotros decíamos, la característica de un anillo, ¿se acuerdan? Es 0 o es P, donde P es un número primo. Bueno, acá pasa lo mismo. Es decir, si este conjunto es un cuerpo, entonces la característica de C es 0 o es P con P primo. La característica es 0 o es P con P primo. ¿Sí? Ahora, esto se puede demostrar. No lo vamos a demostrar por una sencilla razón. La demostración es exactamente igual a la que hicimos para anillos, para dominios de integridad. ¿Se acuerdan? La que hicimos en la última clase. Es la misma demostración. Entonces, lo voy a dar por demostrado. ¿Sí? Pero esta propiedad es muy importante y ya van a ver por qué. Subcuerpo. Si yo tengo el conjunto C, asterisco triángulo, cuerpo, y tengo un conjunto incluido en C, no vacío, SB va a ser subcuerpo de C si es cuerpo. Básicamente, para que sea subcuerpo, lo único que estamos diciendo es que tiene que tener la propia estructura de cuerpo y además estar incluido dentro del conjunto madre. ¿Sí? Obviamente, como un cuerpo, podríamos decir, son dos grupos y ya sabemos cómo hacer subgrupos, ¿sí? Con el teorema 1 y el teorema 2. Bueno, acá podríamos hacerlo exactamente de la misma manera, es decir, B asterisco tiene que ser subgrupo del C asterisco y B triángulo tiene que ser subgrupo del C triángulo. Y aplicar los mismos teoremas. ¿Sí? Y de la misma manera que vimos en grupos y en anillos, dado un cuerpo C cualquiera, hay dos subcuerpos inmediatos, que son los triviales. ¿Cuál va a ser? Como yo lo que necesito es que el conjunto esté incluido por las propiedades de la inclusión, ¿sí?
y yo digo, el primer subcuerpo que me viene a la mente es el mismo, porque todo conjunto está incluido en sí mismo. Y el segundo subcuerpo que me viene a la mente es el que tiene a los neutros. El conjunto que tiene a los neutros es el otro subcuerpo inmediato y por lo tanto triviales. O impropios. Cualquier otro subcuerpo que no sea ninguno de los triviales se dice subcuerpo propio. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo un cuerpo C y digo, tiene subcuerpos propios, significa que tiene subcuerpos que no son ninguno de estos dos. Ahora bien, los cuerpos que no tienen subcuerpos propios, es decir, que solo puedo tener como subcuerpo a los triviales, se llaman cuerpos primos. Ejemplo de cuerpo primo. El cuerpo de los racionales. Es decir, el cuerpo de los racionales no admite un subcuerpo que no sean los propios. No puedo construir un subcuerpo en los racionales propio. Lo cual creo que se dan cuenta enseguida que va a ser eso, porque me va a fallar la ley de cierre. Con cualquier subconjunto que yo quiera armar de racionales, en algún momento voy a sumar dos elementos de ese subconjunto y me va a dar un número que no está en ese conjunto. ¿Sí? Es decir, que solo puedo tener subgrupos impropios o triviales. Este es un cuerpo primo. Otro cuerpo primo. Y es un cuerpo, el de las clases residuales, módulo P. Sí, siempre y cuando, ¿cómo tiene que ser P? Primo. Primo. Y ahí se cumple el dominio de integridad. Exacto. Sí. Y es cuerpo. Que esa era la característica que tenía que tener recién Z para ampliarlo a los racionales. Exacto. Bien. O sea que vos con este también podrías, Sí. bueno, de hecho lo haces, pero podrías ampliarlo y a crear otro cuerpo, definiendo dos nuevas operaciones. O sea, primero definiendo una relación de equivalencia entre los elementos de ZB, ¿sí? Y después definiendo dos operaciones entre esas clases. Bien. Perfecto. Linda tarea para la tesis. ¿Qué? Linda tarea para la tesis. No sé, les voy tirando. Bien. Estos son cuerpos primos. Y acá viene una propiedad muy interesante de los cuerpos. Ya no me acuerdo por qué número voy, porque se las voy enumerando, pero bueno.
propiedad sin número. ¿Sí? Sea un cuerpo primo, o sea, si C es un cuerpo primo, entonces si la característica de C es 0, C es isomorfo al cuerpo de los racionales. Y si la característica de C es P, que ya dijimos que es primo, entonces C es isomorfo a de las clases residuales P. Y nosotros ya sabemos lo que significa el isomorfismo. Por lo tanto, entre los cuerpos primos solamente tenemos dos modelos. Los que son isomorfos a los racionales o los que son isomorfos a las clases residuales de módulo P. Nada más. No hay otro tipo. ¿Se entiende? Voy muy rápido. Son muchas definiciones, pero son lógicas. No es más que una ampliación de lo que ya estamos viendo, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué nos queda ver? Morfismo de cuerpo. ¿Y qué va a pasar con el morfismo del cuerpo? Y es prácticamente similar a lo que vimos en morfismo de anillos. ¿Sí? Porque seguimos teniendo dos operaciones internas en cada conjunto. Entonces yo tengo que poder establecer una función que me respete las primeras operaciones de ambos conjuntos y que me respete las segundas operaciones de ambos conjuntos. Entonces yo voy a decir que phi del cuerpo C, estrella triángulo, en el cuerpo B es un morfismo de cuerpo si respeta las dos operaciones de los cuerpos. Ambas. Obviamente, si además es biyectiva, estamos frente a un isomorfismo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios?
¿Ninguno? ¿Tan buen profesor soy? Una de dos, o soy muy buen profesor o no entendieron nada. Y voy tomando apuntes para leerlo después y después vuelvo a ver la grabación a ver si entiendo. No, profe, es que se repite, es todo lo mismo. Ahora se desdoblan dos. Es muy parecido, pero tiene sus pequeñas diferencias. Y una es el acertijo que le subí el otro día. ¿Se acuerdan? Porque los reales, con la suma y el producto, también son un cuerpo. Así como los enteros es el, digamos, el anillo especial, bueno, en cuerpo es el de los reales. Y también este señor es un cuerpo. Pero en ese cuerpo hay cosas que se pierden. Yo el otro día, a ver, no me lo acuerdo de memoria, pero les había dicho algo así como raíz de 1 lo puedo escribir como raíz de i por i o de i cuadrado. ¿Sí? Vamos a hacerlo paso a paso. Raíz de... No, i cuadrado es -1, raíz de -1. Sí. I cuadrado es -1. No, perdón. ¿Cómo era? Profe, yo acá lo tengo, se lo dicto. Dale. Raíz de 1 igual a raíz de -1 por raíz de -1. Ahí está. De -1 por -1. Ahora sí. Y esto es raíz de I i por i. por raíz de i. Había puesto i por i, no había puesto la raíz. Bien, raíz de i por i. Dale. No, i por i, sin la raíz. Ah, claro, obviamente. Qué salame. Sí. Y esto es i cuadrado. Claro. -1. Bien. Eso era. Y yo, lo que a mis alumnos les encanta que le ponga los signos de admiración porque ellos creen que quiere decir que está bien lo que están haciendo. Ustedes saben lo que significa esos signos de admiración. Bien. ¿Dónde está el error? Asumimos de que evidentemente hay un error. ¿Dónde está? Puede que sea porque la raíz cuadrada tiene dos resultados, uno positivo y uno negativo. Claro, la raíz cuadrada tiene dos resultados. ¿A dónde está el resultado positivo? Claro, no aparece. Porque acá no te deja opción. Y si abrimos el -1, no, bueno, pero es lo mismo. ¿Qué sentido lo abrís? ¿Así? Es el paso que está implícito. No, ese no. Acá. No, sí, no tenía sentido. Yo estaba diciendo el resultado. No, pero es el paso que está implícito. El que no haces. ¿Y dónde está la falla? ¿Dónde creen que puede estar la falla? A ver si por lo menos están orientados.
Cuando hacemos i por i, que lo ponemos en i cuadrado. No. No. Eso está bien. O sea, hay algo que hicimos que está mal. Así como en el otro que les había dado yo, ¿se acuerdan cuando simplificábamos y decimos, ojo, porque estamos dividiendo por 0? Bueno, eso estaba mal. Acá no es esa situación, pero también algo que hicimos está mal. ¿Qué? Y que tenemos o sea, tenemos raíz cuadrada de 1, lo estamos igualando a i al cuadrado. Ahí si en ambos miembros ponemos la raíz cuadrada, me quedaría raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 1, ¿o no? Igual a menos 1. O sea que a la izquierda te quedaría 1 y a la derecha menos 1. Claro, Me pero gustó esa variante, porque llegás a un absurdo más copado. la Claro. compliqué más. Si yo extraigo raíz cuadrada en ambos, ¿sí? Ujú. Que i es igual a 1. Más absurdo todavía. Sí. A ver. Entonces el error está antes. No hay. Profe, ¿puede ser que la raíz cuadrada de menos 1 me da más menos i? No, el error está acá.